Amigos de Amanecer Campirano, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en este programa dedicado a las actividades rurales, dedicado al día a día de las productoras y los productores jóvenes, maduros, nuevos, que ya tienen mucha experiencia, todo aquel relacionado con la actividad rural. Para ellos va dedicado esta emisión. Y como cada mañana saludo con mucho gusto a mi compañera Fer Orozco. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, José Luis, bienvenidos a todos aquí en Amanecer Campirano. Muchas gracias por dejarnos nuevamente acompañarlos esta mañana. Tómense un cafecito, acompáñennos a hablar del sector primario, de cómo podemos apoyarlos. Déjenos amanecer con ustedes, Juanca. Sí, porque la actividad primaria y la transformación de la producción son elementos importantes en el desarrollo económico de nuestro país. Ese es uno de los ejes informativos de Amanecer Campirano, pero nos gusta hablar de lo que están haciendo las comunidades, de las ferias, de las tradiciones, de todo lo que tiene que ver con la vida rural en nuestro país. Estamos conscientes de que el desarrollo económico actual del sector primario es pujante. Por supuesto que hay claroscuros, hay aspectos que deben de mejorar, pero va bien el campo, ¿no, Fer? ¿Cómo es tu percepción? Mi percepción es que el campo va bien, va creciendo, va caminando, va creciendo, que es lo importante, sobre todo de estos tiempos que venimos de pandemia, que ha sido complicado. La verdad es que el campo no se detuvo, siguió trabajando, al contrario, es algo que siempre presumimos quienes estamos cerca del sector primario, que el campo creció en un 2% más o menos en esta época de pandemia, pero ahora el reto es la comercialización. ¿Cómo damos el brinco con nuestros productores y productoras? ¿Cómo les ayudamos a que aprendamos todos a comercializar estos productos que finalmente, lo hemos comentado en otras ocasiones, la forma en la que se produzca, la forma en la que lo vendan, los traslados, todo afecta a nuestra economía, pero también a nuestra alimentación? Sí, y así como hablamos de los éxitos que tienen algunos sectores productivos, sobre todo el sector agroindustrial, la exportación de cerveza, la exportación de tequila, de mezcal, de berries, de aguacate, de otros frutos rojos, de mango, de plátano, también hay sectores todavía lamentablemente rezagados que están recibiendo apoyo importante por parte de la política pública. La política pública también se refleja en importantes investigaciones que realiza el propio sector gubernamental y el sector académico, Fer, en beneficio de los productores. Justamente es en beneficio de los productores. La innovación y la tecnología siempre va a impactar en buena medida en cuánto produzcamos y cuál sea la calidad de estos productos, José Luis. La verdad es que apostarle a la innovación y a la tecnología en estos años, en esta temporada, en esta época, es mucho que decir de que vamos a la innovación. Nos puede faltar un poquito, pero siempre más pongamos en medida, en perspectiva, que es hacia allá donde tenemos que ir, la agroindustria irá creciendo cada vez más y estaríamos hablando de más productos comercializados a nivel internacional, que eso va a impactar pues a nivel nacional. Y una institución que se ha destacado en los últimos años por la investigación, la innovación y el desarrollo es precisamente el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. El INIFAP, junto con universidades públicas y privadas, están llevando a cabo desarrollos importantes en beneficio de la producción rural en México, y es parte del tema que nos ocupa esta mañana. En nuestra línea está el doctor Francisco Morales, investigador del CENIT-SAI del INIFAP, y pues también nos acompaña la doctora Rosa Isabel Higuera Piedratita, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días a ambos y vamos a platicar del reconocimiento que recibe el Laboratorio de Diagnóstico del CENIT-SAI por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Doctor Morales, doctora Higuera, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días, al contrario, gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, por favor, coméntenos, ¿qué es el CENIT-SAI del INIFAP? Sí, con mucho gusto. El CENIT-SAI, por sus siglas, significa, es un centro nacional
de investigación disciplinaria en salud animal. E inocuidad. La inocuidad se refiere a la inocuidad de los alimentos. Y dependemos directamente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que a su vez depende de la Secretaría de Agricultura, como lo comentaban hace rato. Muy bien, les habla Fer Orozco, muchas gracias por estar con nosotros, investigadores. La verdad es que para mí es muy importante el INIFAP en el sentido de que quienes nos dedicamos al campo sabemos los grandes esfuerzos que ustedes como investigadores hacen. Tenemos entendido que reciben un reconocimiento por el laboratorio como tal. ¿Podrían ampliarnos un poquito más acerca de este reconocimiento y qué es lo que hacen ustedes desde este laboratorio? Sí, con mucho gusto. La verdad es un reconocimiento muy importante, el cual lo recibimos con mucho gusto. Y quisiera platicar un poquito y de manera resumida los antecedentes de este reconocimiento. El laboratorio de diagnóstico hace diagnóstico de enfermedades que afectan a los animales en general. Entonces, desde el 2010, recibimos un primer reconocimiento que nos da la Secretaría de Agricultura a través del SENASICA como un laboratorio de pruebas de diagnóstico para enfermedades de campaña como la brucelosis, como la tuberculosis, que son de alto impacto en la salud animal y en la salud humana también. Y ese lo logramos en el 2010. Para el 2016 recibimos una acreditación por parte de la entidad mexicana de acreditación. ¿De qué significa esto? Que esta entidad mexicana de acreditación nos acredita como un laboratorio de pruebas y que definitivamente nos da certeza en los resultados que nosotros emitimos. O sea, todo esto basado en sistemas de gestión de la calidad. Eso fue en el 2016. Y para el 2023 recibimos un reconocimiento por parte del Consejo Nacional, antes conocido como CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que integra ahora la parte de humanidades. Entonces, realmente es un verdadero honor que nos confieren el hecho de recibir este reconocimiento, porque es un reconocimiento a nivel nacional y que finalmente integra a otras dependencias, como en este caso es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, para trabajar de forma multidisciplinaria. Entonces, la doctora Rosa Isabel es responsable de este laboratorio y actúa como un laboratorio participante o colaborador de este reconocimiento. Doctora Higuera, coméntele al auditorio de Amanecer Campirano precisamente cuáles son las líneas de investigación en las que están ustedes trabajando y que reciben este reconocimiento por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Claro que sí. Nosotros en este laboratorio estamos también de la mano con el laboratorio del doctor Morales en la parte de diagnóstico de enfermedades que afectan principalmente a los rumiantes. Entonces, trabajamos con enfermedades de tipo reproductivo y de tipo parasitario principalmente. Entonces, una de las líneas es precisamente ese diagnóstico y una segunda es la evaluación de resistencia de parásitos que podemos encontrar en campo a los antihelmínticos que encontramos en el mercado. Y de ahí nace una tercera línea de investigación que es la búsqueda de nuevas estrategias de control integrado de parásitos. Háblanos de la importancia, doctora, que tiene conocer todas aquellas enfermedades parasitarias que pueden afectar a los rumiantes. Mira, es muy importante que nosotros en nuestras producciones sepamos qué tipo de parásitos tenemos y cómo nos están afectando, porque si bien en algunos casos nosotros podemos ver cuadros clínicos, es decir, animales que están efectivamente enfermos, en muchos casos podemos tener animales que están parasitados pero que no lo notamos, pero que sí nos están restando ganancia económica o ganancia en otros parámetros que al final se van a ver reflejados en esa parte económica para el productor. Entonces, de ahí la importancia de poder diagnosticar y de poder determinar un tratamiento estratégico para mantener una correcta armonía con los parásitos sin que nos afecten esos parámetros productivos y, por supuesto, económicos.
Doctora Higuera, una pregunta. Esta investigación, ¿cómo la trabajan ustedes de la mano con el productor? Entendemos que es importante que haya un diagnóstico oportuno, como en todos los casos, pero ¿cómo sería el trato que ustedes hacen con el productor directo para que ellos puedan como detectar estos parásitos, sobre todo los que no tienen una visibilidad? Hemos hecho una sinergia precisamente entre los dos laboratorios en donde vamos a las unidades de producción. Estamos apoyándonos de los técnicos que están contratados en campo por las diferentes Sedagros. Entonces tenemos acceso al pequeño productor, vamos con él, hacemos una encuesta de levantamiento para determinar qué tipo de prácticas utiliza, qué cronogramas sanitarios posee, y de ahí hacemos un muestreo general. Ese muestreo general lo traemos al laboratorio para hacer las diferentes técnicas de diagnóstico y posteriormente retroalimentamos al productor con no solamente las enfermedades parasitarias, sino también con las enfermedades reproductivas que pueda tener. Y también se hace una retroalimentación con el veterinario que lo está atendiendo, es decir, con el veterinario de campo, para que se puedan establecer estrategias en conjunto y finalmente el que salga ganador sea el productor. Ahora, doctor Morales, en el caso del INIFAP, ¿qué participación están teniendo ustedes en toda esta investigación? ¿Cuál ha sido la colaboración más importante en la que ustedes participan? Mire, nosotros, como les comentaba en un principio, somos un laboratorio de diagnóstico. ¿Qué es lo que diagnosticamos? Precisamente las enfermedades que padecen los animales, sobre todo aquellas enfermedades que tienen un alto impacto en la producción animal, como es les comentaba yo, la brucelosis, la tuberculosis, que también son enfermedades de campaña. ¿Por qué le llamamos enfermedades de campaña? Porque son enfermedades donde existe un seguimiento. ¿Por qué? Porque son enfermedades que afectan al animal, pero también afectan al humano, como es el caso de la brucelosis y la tuberculosis. Las enfermedades zoonóticas. Precisamente, las enfermedades zoonóticas. Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico, igual nos mandan muestras desde el campo a través de los médicos veterinarios que son aprobados, nos mandan las muestras, hacemos el diagnóstico y ya las recomendaciones obviamente van por parte del médico de campo. Pero esto a su vez es mucho más de fondo. ¿Por qué? Porque toda esta información que se genera de las enfermedades que se está presentando, pues se trabajan a nivel gubernamental para precisamente establecer las estrategias de la campaña para el control y la posible erradicación de estas enfermedades, que les digo, finalmente se van a ver beneficiado en la salud humana, porque son de transmisión. Entonces, nosotros trabajamos esta parte del diagnóstico, pero lo más importante, lo más relevante, que lo hacemos todo basado en un sistema de gestión de la calidad. ¿Para qué? Para que nuestros resultados o los resultados que nosotros emitamos tengan esa confiabilidad y que precisamente tiene que ver con estos reconocimientos que hemos obtenido. Doctor y obviamente Morales, pues, de la mano de aquí de la facultad. Sí, doctor Morales, doctor Higuera, perdón por la interrupción, tenemos que ir a una pausa y si ustedes nos lo permiten, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y seguimos platicando con ustedes. Estamos de regreso en Amanecer Campirano, Fer Orozco, su servidor José Luis Reyes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Fer, interesante lo que hacen estos laboratorios, tanto del INIFAP como de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, en este aspecto tan importante que es la detección de enfermedades de los bovinos, una especie de amplio interés económico para los productores pecuarios. Claro, y sobre todo porque tiene un impacto directo en lo que estamos consumiendo. Somos grandes consumidores de carne y lo mejor es mantener una adecuada alimentación para nuestro ganado y cuidarlo también en todos los sentidos de estas enfermedades. Por ello es la importancia de estos laboratorios, que haya una buena detección de diagnóstico a tiempo y por ello fueron reconocidos. Doctor, amplíenos un poco más el concepto. ¿Qué papel juega el hecho de que el laboratorio del INIFAP esté certificado, tenga estos controles de calidad, tenga estos grados de excelencia? ¿Por qué es importante estos aspectos para la detección de enfermedades?
Creo que aquí lo más importante es precisamente el establecimiento de lo que conocemos nosotros como sistemas de gestión de la calidad. O sea, hace muchos años los laboratorios hacían diagnóstico, sin embargo, los resultados no eran tan confiables. ¿Por qué? Porque prácticamente todos estos análisis se hacían, obviamente, sin llevar a cabo toda una, o sea, no lo realizaban de forma sistemática. Entonces, a medida de que empezaron a entrar los sistemas de gestión de la calidad, pues todos estos ensayos pues fueron robusteciéndose y finalmente fueron alcanzando esa confiabilidad, porque precisamente los resultados de las pruebas pueden traer consigo resultados falsos positivos o falsos negativos y definitivamente llegábamos a establecer un mal diagnóstico. Y el establecer un mal diagnóstico pues tiene muchas implicaciones, porque el diagnóstico es fundamental para el control precisamente y la prevención de estas enfermedades. Si no hacemos un buen diagnóstico, pues tenemos un problema bastante serio. Muy bien, doctor Morales, dentro de esta sinergia que ya están realizando, por ejemplo, con la doctora ahí en la FES Cuautitlán, ¿tienen alguna intervención ya en la parte de la creación de vacunas con Pronavive o con alguna otra institución para tener estos diagnósticos y hacer aún más transversal estos programas? Por supuesto, de hecho, Pronavive, la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, es una institución hermana, porque a final de cuentas dependemos de la Secretaría de Agricultura. Y definitivamente todos los productos de investigación, el desarrollo de vacunas, el desarrollo de pruebas de diagnóstico, ya para la etapa de ofertarlas a nivel público, pues definitivamente tienen que pasar a través del Pronavive. Porque nosotros hacemos diagnóstico, hacemos investigación, pero realmente el vínculo entre lo que es la investigación y lo que es el productor, pues se realiza a través del Pronavive. Lo que sería en la parte humana, lo que se conoce como Birmex, que también se encarga del desarrollo de biológicos, pero para los humanos. Entonces, definitivamente sí, el Pronavive tiene que la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios juega un papel determinante en precisamente aterrizar todo lo que surge de la investigación. Doctora Rosa Isabel Higuera, hace unos instantes nos comentaba usted de qué manera ustedes, los académicos de la FES Cuautitlán, se ponen en contacto con los productores para llevar a cabo este intercambio de experiencias, ellos con el conocimiento de su actividad diaria, ustedes también con su actividad relacionada con la investigación. Amplíenos un poco más este concepto muy concreto que usted respondió hace unos instantes, en el sentido de conocer ¿cuáles son los padecimientos en los que ustedes han estado trabajando últimamente con los productores y de qué regiones estamos hablando? Probablemente algunas de ellas cercanas a la FES Cuautitlán. Sí, así es. Estamos trabajando con productores principalmente del Estado de México, que están ubicados en Melchorocampo, en Zumpango, en San Juan Citlaltepec, en Huipoxtla, más o menos por esa zona. Hay algunos otros que tenemos por Río Frío, por las inmediaciones en el Estado de México y Puebla. Más o menos ese es el rango en donde estamos trabajando inicialmente con los proyectos que tenemos actualmente. ¿Y en qué enfermedades hay algún padecimiento de los bovinos o de alguna otra especie en la que estén llevando a cabo todo este conocimiento que han ido acumulando y que ahora están aplicando? Sí, estamos haciendo principalmente diagnóstico de brucela, estamos haciendo diagnóstico de clamidia, estamos haciendo algunas otras asociadas a cuadros reproductivos, y estamos haciendo evaluaciones de nematodos gastroentéricos, prevalencias de nematodos gastroentéricos, de coccidia y de fasciola hepática. Interesante, porque todos estos padecimientos tienen que ver precisamente con el bienestar de los animales y evidentemente con su capacidad de producción, tanto carne como leche. Sí, la mayoría de las producciones que estamos atendiendo son ovinos dedicados a producción de carne. De leche actualmente solamente estamos trabajando con una, porque la leche de ovino es muy poca en relación a lo que podemos encontrar con bovinos. Muy bien.
Justo en estas líneas de investigación, doctora, ¿podría como comentarnos cuál ha sido como el caso más complicado o cuál ha sido el que más les ha impactado en cuestión de lo microscópico que no podíamos ver o ese caso difícil que se les haya presentado? Mira, yo no creo que tengamos una experiencia negativa, más bien quiero encaminarlo a algo que sí hemos encontrado de forma continua y es el uso de antibióticos y antihelmínticos de forma continua e indiscriminada. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes cuando hacemos esos levantamientos de estrategias que utilizan los productores. Muchas veces el acceso a ese tipo de medicamentos en las farmacias veterinarias es de venta libre, en teoría no, pero se vende de venta libre, y eso hace que hagamos presión sobre las cepas, tanto bacterianas como parasitarias, favoreciendo la generación de resistencia. Y creo que ese es un problema mucho mayor, porque no solamente es resistencia en el animal, sino que pues esa resistencia de esa carne y esa leche que se consume, pues incluso la podemos llegar a adquirir el consumidor final, que es al final el afectado. Yo creo que... Entonces yo creo sí. que más Adelante, bien es doctora. esa parte. Yo creo que toca usted un tema fundamental porque, oye, ya se enfermó la vaca, oye, ya se enfermó el becerro, el toro no anda bien. Ah, pues dale esto, dale otro, dale aquello. ¿Qué es lo más recomendable cuando algún productor pecuario note que su animal bovino, caprino, porcino, equino se enferme? ¿Cuáles son los primeros pasos que se deben de dar para evitar este problema tan grave que usted nos detalla, doctora, en el sentido de la medicación, con todo respeto dicho, al ahí se va, y la resistencia que se genera por parte de las enfermedades? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en cuanto el productor detecta este tipo de casos, es muy importante que llame al médico veterinario de confianza y que a través del médico veterinario se establezca un protocolo terapéutico y que sea el médico veterinario el que da el seguimiento a la evolución del paciente. Porque si muchas veces no podemos encontrar resultados eficientes, por ejemplo, en el uso de un antibiótico, ese médico veterinario tiene el conocimiento para tomar muestras y enviar al laboratorio, por ejemplo, al laboratorio del doctor Morales. Y entonces ahí determinar a través de un antibiograma o a través incluso de un crecimiento bacteriano, determinar qué es lo que realmente está afectando y cuál puede ser el antibiótico de elección. Entonces, yo creo que es crear un poquito de cultura respecto a no automedicar, sino llamar al médico veterinario para que nos pueda asesorar en ese aspecto y entonces la resolución de esos cuadros sea satisfactoria. Ahora, doctor Morales, estos protocolos científicos que ustedes han creado en el INIFAP junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones, ¿sirven para grandes unidades de producción rural? Estamos hablando pues ya de unidades productoras de lecheras o de carne con cientos de animales, ¿o son más recomendables en pequeños hatos, como ocurre en esa región del Estado de México en donde están trabajando, en donde pues evidentemente la actividad ganadera no es la principal, sino que se convierte en una actividad complementaria, ya sea de lo agrícola o de otros ingresos que llegan a tener las familias? Bien, es una excelente pregunta. Yo quisiera responderlo comentando que el diagnóstico veterinario, el diagnóstico de laboratorio es universal. ¿A qué me refiero? De que el diagnóstico veterinario no importa el tamaño de la producción, no importa el tipo de producción. Aquí lo más importante es llegar a determinar cuáles son los agentes, cuáles son las enfermedades que están presentándose en cada una de las unidades de producción. Brevemente les comento, el año pasado nos enfrentamos a un problema serio en una unidad de producción de engorda de bovinos que tenía alrededor de 35,000 animales en engorda. Y diariamente se estaban muriendo alrededor de 15 a 20 animales diario. Y entonces ahí lo importante es llegar al punto de qué se están muriendo y por qué se están muriendo.
y combinado con lo que está comentando la doctora Rosita, precisamente tenían un problema serio, en este caso era del complejo respiratorio, de cuadros de neumonía, pero que se estaban dando por una mala estrategia en el uso de antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos. Estaban generando resistencia de las bacterias hacia todos los antibióticos y por eso el problema era bastante serio. En el caso de unidades de producción medianas o pequeñas o de tipo familiar, pues también, o sea, ¿cuánto representa a un productor pequeño que se le muera un animal? O sea, a veces tiene 3, 4 animales, y definitivamente perder uno es perder prácticamente el 30 o 40% de la cantidad de animales que tiene. Y cuando es de subsistencia, pues definitivamente el impacto es muy alto. Entonces no importa el tamaño de la unidad de producción, no importa el tipo de producción, si es leche, si es carne, o bien por un pie de cría, lo importante es el diagnóstico. Porque Pues, les vuelvo a comentar, si hacemos un mal diagnóstico, pues realmente el que paga todo ese mal diagnóstico es el productor, porque las consecuencias pueden ser graves. Pues doctor Morales, doctora Higuera, les apreciamos mucho esta plática y los emplazamos para que tengamos oportunidad de platicar de otros temas importantes relacionados precisamente con el bienestar animal, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero atribuidos al ganado, concretamente en el caso del metano. Por hoy les apreciamos muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado. Doctor Francisco Morales, doctora Rosa Isabel Higuera, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades por el reconocimiento. Así es. Gracias. Y bueno, Fer, llegamos a la parte final de este bloque. Sí. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Amanecer Campirano. Amigos de Amanecer Campirano, continuamos con este programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Fer Orozco. Qué bueno que te incorporas a estas emisiones. Y bueno, vamos a continuar con esta emisión. No cabe duda, y esto es importante mencionarlo, que factores como el cambio climático, como la sequía y otros factores han modificado mucho la vida del campo. Anteriormente, el Amanecer Campirano pues estaba más o menos ya establecido por la propia naturaleza. Los campesinos, los productores rurales, hace 50, 60, 70 o más años, pues ya conocían del ciclo de lluvias, conocían bien su terreno, sabían cómo abonarlo, sabían darle descanso, había rotación de cultivos, en fin, toda una serie de saberes y conocimientos que perduraron. Sin embargo, pues llega la incorporación de productos químicos en la producción rural, recientemente con las sequías, con los cambios climáticos, con nuevas plagas, nuevas enfermedades. Toda esta visión que teníamos del campo de hace 50, 60, 70 años, pues ya es muy difícil encontrarla, salvo algunas regiones muy específicas de nuestro país. Así es que vamos a platicar un poquito de ese tema, vamos a platicar de cómo esos saberes ancestrales se tienen que modernizar, se tienen que actualizar y se tienen que coordinar precisamente con los avances tecnológicos que se tienen en esa materia. Vamos a platicar con el doctor Raúl Nieto Ángel. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Él se encuentra en el estado de Oaxaca y bueno, es un hombre que a lo largo de muchos años ha estudiado precisamente todo este tema. Doctor Nieto, nos da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días. Me acompaña Fer Orozco aquí en la conducción. Gracias, muy amable y qué gusto volverte a escuchar porque ya no sabía mucho de ti, entonces estaba yo preocupado, pero dije, pues ya me hablará en algún momento. Y qué así bueno es, doctor. Que aquí estamos y todavía en pie de lucha para seguir compartiendo lo que sabemos, las inquietudes que traemos y las propuestas que todavía podemos hacer para ver si podemos mejorar un poco la situación del campo mexicano. Doctor, ¿cómo combinamos los saberes ancestrales, los saberes de la gente antigua del campo, con toda esta modernidad que se viene dando para enfrentar estos problemas tan graves? En Oaxaca hay regiones que padecen de sequía y otra problemática del campo. ¿Cómo los combinamos precisamente con estos nuevos saberes? Bueno, yo digo que para poder entender mucho de lo que está pasando actualmente en el mundo y en la vida, pues hay que regresar un poquito al pasado para poder entender
que lo que está sucediendo son cambios evolutivos de la naturaleza. Entonces, cuando se descubrió la agricultura hace más de 10,000 años, en realidad quienes la descubrieron fueron precisamente las mujeres, porque eran ellas las que se quedaban en la casa para hacerse cargo de la casa, mientras de la casa, del hogar, de los hijos, y mientras que el esposo, la pareja, bueno, no había antes matrimonios, pero la pareja salía a buscar de comer, salían a la casa. Entonces, a la casa de cazar animales. Y entonces la mujer fue identificando y seleccionando y domesticando y mejorando las especies que tenían algo que aportarle a la nutrición de la gente. Y entonces la mujer fue quien descubrió la agricultura, o más bien fue quien inventó la agricultura. Y además que fue ella la que pues propuso todo lo que son las especies que actualmente están en todo el mundo y que son las que alimentan y sostienen a la humanidad. Entonces, yo digo que los máximos fitomejoradores, hablando de plantas, pues es el hombre, y es a través de esos saberes que han ido aprendiendo a través del tiempo y con la necesidad. Por ejemplo, en el caso del maíz, que se descubrió o que se inventó hace aproximadamente 10,000 años, pues poco a poco se ha ido domesticando y se han creado más de 65 razas de maíz en todo el mundo, y que de ellas 59 están en México, y más todavía que 35 de esas 59 están en el estado de Oaxaca, precisamente porque Oaxaca es una de las áreas geográficas de mayor diversidad de suelo, de clima, de ambiente, de gente, de culturas. Entonces, los máximos mejoradores de las plantas a través de todos los tiempos ha sido la gente, los pueblos, la población rural, que no fueron a la escuela porque antes no había escuela. Chapingo tiene 170 años de haberse creado, no Chapingo, sino la Escuela Nacional de Agricultura, y ahora Universidad Autónoma Chapingo. Pues entonces es muy reciente la aportación que Chapingo, o a través de los centros de investigación, han aportado al mejoramiento genético. Y entonces, si esto ha evolucionado a través de todos los tiempos, y que no ha sido con otros métodos más que mediante la prueba y el error, que al consumir una cierta especie, una cierta fruta, un cultivo, veían que no les afectaba, que no pasaba nada, pues lo seguían consumiendo y lo seguían seleccionando y buscando por tipos más productivos y que pudieran aportar mayor calidad a la nutrición. Entonces, así se fue haciendo la agricultura, así se fue seleccionando las diferentes especies que se utilizan ahora en la humanidad. Y esta área, precisamente México y Centroamérica y Sudamérica, han sido centro de origen de la mayoría de las especies que se cultivan y que se consumen en el mundo, y que son las mayores proveedoras de fuentes de energía para la sobrevivencia y para todo. Entonces, se considera que esta región, o México por lo menos, y Centroamérica, ocupa el 4º lugar como centro de origen, a pesar de que su extensión territorial es relativamente pequeña en relación a otras como es Asia, como es Europa, como es África. Entonces, los mayores investigadores a través
de la prueba y el error han sido la gente de las comunidades rurales y sobre todo las mujeres, que son las que han venido aportando este conocimiento tan valioso y tan necesario y tan actual, y que ahora en los últimos tiempos los centros de investigación o los centros de educación pues estamos tratando Doctor de Nieto, mejorar. Perdón Sí, que lo interrumpa. Fer le quiere formular algunas preguntas porque nos ha dado usted información valiosa y hay que irla segmentando, doctor. Doctor, lo saludo con mucho gusto, Fernanda Orozco, para preguntarle justo esta parte. ¿Cuál es el papel tan importante que están jugando todas estas instituciones? Hablamos de Chapingo, pero también hace ratito hablábamos del INIFAP, entre muchas otras instituciones que están aportando a esta innovación. Si bien ya nos dijo que a través de la prueba y error y que somos las mujeres quienes hemos estado al frente de la agricultura, ¿cómo lo visualiza hoy el campo de Oaxaca a través de esta tecnología que, hablemos bien, si bien la ha ido desarrollando el hombre y las mujeres también, por supuesto, cómo se impacta directamente ya en el campo de Oaxaca actualmente? Pues mira, qué gusto saludarte y qué bueno que me haces esa pregunta, porque el mayor impulso que hubo en el mejoramiento genético y además la creación de centros de investigación y el fortalecimiento de la Escuela Nacional de Agricultura, que es la pionera en este campo, y luego después Chapingo, gracias a un impulso internacional, extranjero o neoliberal que apoyó a México para que se fortaleciera lo que era la Escuela Nacional de Agricultura, más o menos en los años 1940, 50, 60, y entonces con eso se implantó lo que es la Revolución Verde. Y entonces con el objetivo de Revolución Verde para poder tener variedades tolerantes a condiciones adversas, pero sobre todo con alta producción para evitar hambrunas en la humanidad. Entonces, por ejemplo, México es uno de los centros de mayor diversidad del trigo. El trigo no es de aquí, viene de Asia, pero al llegar a México, precisamente por su condición geográfica y ambiental, se diversificó en todo el país y se fueron seleccionando tipos distintos, que eso implicó una mayor variabilidad de genotipos o tipos o variedades, que después los centros de investigación, como lo que es ahora el INIFAP o Chapingo, e inclusive el CIMIT, el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y Trigo, que está en Texcoco, cerca de Chapingo, precisamente. Ahí está el centro más importante de la conservación y el acopio de tipos distintos de maíz y trigo, y además que de ahí se han estudiado hasta la parte molecular y genética de estas especies, para que de ahí salgan a distintos centros de investigación para hacer mejoramiento. Doctor, por ejemplo, perdóneme que le interrumpa, sí. Discúlpeme, aquí para ampliarnos un poquito más, ¿qué tan importante es para los consumidores tener esta variedad de productos? Y perdón, Fer, que te interrumpa, y también a usted, doctor, meto mi cuchara, lamentablemente, me toca hacer el malo de la película. Tenemos que ir a una pausa. Por favor, doctor Nieto, denos unos instantes para que, regresando, por favor, responda el cuestionamiento de Fer, y también aprovechar, yo quisiera cuestionar otras cosas, pero lo haremos más adelante. Vamos a una pausa. Mientras tanto, los invitamos a que estén en contacto con Amanecer Campirano a través de las redes de Acústica, nuestras frecuencias de radio en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en otras entidades y ciudades importantes del país, también en la gran cadena Albavisión, que se aprecia en el Bajío, en el norte y también en el sureste. Vamos a una pausa y seguimos platicando en Amanecer.
pues seguimos adelante en esta emisión dedicada a hablar del estilo de vida del campo. Y bueno, pues me acompaña Fer Orozco, el doctor Raúl Nieto Ángel, académico de la Universidad Autónoma de Chapingo, un oaxaqueño que ha trabajado mucho en favor de esa entidad. Y bueno, doctor, respecto al cuestionamiento que le hacía Marifer, por favor, perdón, Fer. Pues la pregunta era en qué puede contribuir esa mayor variabilidad, tanto de todas las especies, pero pues las más notorias y las que más sabemos es precisamente la de maíz, trigo y frijol y más. Entonces, en primer lugar, esta variabilidad nos da o nos aporta que cada tipo distinto o variedad distinta o especie distinta dentro del mismo género puede tener contenidos bromatológicos diferentes. Es decir, que, por ejemplo, las diferentes razas de maíz, cada raza de maíz tiene un contenido distinto de proteínas o de grasas o de almidón. Cada una de ellas varía en cuanto a esos contenidos con las otras razas. Entonces, cuando se buscan variedades, precisamente variedad quiere decir que vamos a homogeneizar un tipo que quede estable y que le hayamos aportado, dependiendo del objetivo que nosotros persigamos, que tenga mayor contenido de proteína, por ejemplo, en el caso del maíz. En el caso de trigo igual, precisamente como decía, que esa gran diversidad ambiental de suelo y ecológica que tenemos en México, pues se provocó una mayor variabilidad. Voy a dar un ejemplo, otro ejemplo de lo que aporta la variabilidad, que cada tipo también tiene una adaptación distinta a las condiciones de suelo y ambiente. Por ejemplo, hace aproximadamente 30 años se buscó en el CIMIT un tipo de trigo que se adaptara bajo condiciones de salinidad o de altos contenidos de sodio en el suelo, porque hay muchas superficies, tanto en México como en el mundo, que precisamente porque están en cuencas cerradas, como es el caso del lago de Texcoco en el Valle de México, pues los contenidos de sodio son altísimos y que estos provocan que muy pocas plantas se adaptan, pero que ahí hay suelo, hay condiciones, hay otro tipo de condiciones para poder producir. Entonces, ¿qué se hizo con ese trigo? Que se buscó la mayor variabilidad de trigo, se pusieron a germinar en el laboratorio y se vio cuál trigo germinó a pesar de las condiciones altas de sodio. Y cuando germinó ese trigo se cuidó como a un bebé, como un recién nacido, y se hizo que produjera, se volvió a multiplicar y con eso se generó una variedad tolerante a la salinidad, tanto al suelo como al agua. Eso es lo que aporta. Ahora, la otra variabilidad es la parte de las condiciones de sequía, por ejemplo. Entonces, hay especies, hay un grupo incluso de especies que son muy tolerantes a la sequía, que han modificado su condición anatómica y fisiológica, porque así lo ha regido, lo ha indicado la naturaleza, como es el grupo de los agaves, de los nopales, de los cactus, que tienen mayor adaptación a la sequía y que siempre sí se logran tener productos que le benefician a la sociedad. Entonces, esa variabilidad nos da la posibilidad de poderse utilizar tanto por sus contenidos de diferentes compuestos que lo tienen, como son, por ejemplo, también las plantas medicinales. El origen de toda la medicina que actualmente se tienen su origen en las plantas, y también a diferentes condiciones de suelo, ambiente y más situaciones. Entonces, la verdad es que ahora, con todo lo que está pasando en el mundo,
que con el tema de la pandemia pues nos está haciendo voltear hacia atrás, regresar un poco al conocimiento ancestral, al conocimiento de los saberes comunitarios de la gente que a través de todos los siglos han venido generando y han venido perfeccionando y así han sobrevivido a pesar de los centros de investigación y a pesar de las instituciones de educación, a pesar de ellas. Naturalmente que estos centros son la intención es aportar un conocimiento para mejorar precisamente esa condición. Y una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es que precisamente retomar ese conocimiento de saberes comunitarios y esa gran variabilidad de semillas nativas y hacer un híbrido con el conocimiento técnico y científico que también ha avanzado mucho. Doctor Nieto, usted es un incansable viajero y conocedor de todas las regiones del estado de Oaxaca. Háblenos usted de lo que están haciendo los productores rurales y cómo la academia o cómo se combinan estos saberes ancestrales que usted nos menciona precisamente con todo ese conocimiento en casos muy concretos que usted conoce bien, tanto ahí en la región de Tulancingo como en otras áreas importantes en Oaxaca. Voy a poner solamente 2 ejemplos porque hay mucho que hablar, pero con estos 2 ejemplos para poder entender un poco de lo que está sucediendo y lo que estamos enfocados ahora nosotros. Ahora con el protocolo de Nagoya, en el que hay que salvaguardar nuestros recursos naturales que tenemos en las comunidades y con la oportunidad de que la pandemia nos llevó a un retiro a nuestras comunidades, valoramos precisamente esos saberes comunitarios y empezamos a documentar todo lo que hay y estamos encontrando que ese manejo que se le da a los cultivos, a las plantas, el caso del maíz, que le llamamos nosotros el maíz de cajete, porque mucha de la topografía de Oaxaca, pues no hay suelos planos o semiplanos o con poca pendiente, todo es suelo con mucha pendiente, con mucha variabilidad igual. Pues entonces lo que ha hecho la gente de los tiempos de antes, sobre todo más que los de ahora, es que las barrancas precisamente a donde corre el agua y lleva el suelo, pusieron muros de piedra, retuvieron el suelo y como es piedra acomodada, dejaba pasar el agua y entonces se mantiene el suelo. Entonces prácticamente aprovechando ese problema de erosión hídrica, se hizo suelo y luego después hay una raza de maíz allá que nosotros ahora le llamamos y que se le llama maíz de cajete, y ese maíz de cajete se siembra con humedad del año anterior, por ejemplo, las últimas lluvias, digamos, fue en septiembre. Entonces, con esa humedad se siembra en febrero del siguiente año. Y sin humedad arriba del suelo, más bien un poco profundo del suelo, a una profundidad de 30 centímetros se busca la humedad, se pone la semilla y se la pasa toda la temporada hasta julio, cuando empiezan las primeras lluvias, y en este tiempo el maíz tiene una altura de 3-4 metros. Prácticamente va a empezar a gilotear. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con esa técnica y ese conocimiento ancestral? Se está aprovechando una humedad que es del año anterior, pero para eso se tiene que tener que los suelos deben ser relativamente planos, relativamente profundos y además un poco arenosos y con algo de materia orgánica. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y ahora lo adicional, la técnica que nosotros estamos aportando precisamente con este tema del cambio climático y de altas temperaturas y poca precipitación o menor precipitación, es que le estamos poniendo composta a cada uno de las matas
que se llaman cajetes, de las matas de maíz, y luego además le estamos poniendo un recubrimiento con material orgánico para evitar un poco la evaporación del agua. Y entonces ahí hay una combinación de conocimiento empírico y tradicional con un conocimiento técnico en el que sabemos que el agua, cuidar el agua o aportarle minerales, pues eso va a fortalecer el desarrollo del cultivo. La otra, sí, adelante, doctor. Sí. Adelante, doctor. El otro ejemplo, hay un trigo que le llaman trigo venturero, y por algo le llaman así venturero, porque es una aventura para que se desarrolle y produzca. También se siembra a finales en las últimas aguas, las últimas lluvias, y se la pasa todo el invierno con la pura humedad del año anterior. Y con eso se llega a marzo, abril del siguiente año, se la pasa todo el invierno sin humedad de lluvia, porque no hay lluvia. Y entonces es un trigo que de una sola semilla macolla hasta 30 plantas. Es decir, prácticamente eso se multiplica por mucho. No hemos contabilizado cuántos granos salen, pero es tremendo. Y además, que como es el invierno, no hay posibilidades que se desarrollen las malezas. O sea, la germinación de semillas que pueden afectarle al desarrollo del cultivo no se da, porque estamos en sequía. Y entonces no hay necesidad de utilizar herbicidas. Y el trigo se desarrolla excelentemente bien, y además con una gran cantidad de producción y de calidad y de, digamos, libre de agroquímicos, libre de todo. Y entonces, ese es el tema en el que estamos trabajando nosotros. Doctor ahora. Nieto. Precisamente, sí. Perdón por la interrupción, se nos acaba el tiempo. Siempre es muy interesante platicar con usted. Le apreciamos mucho su participación en Amanecer Campirano y permítanos seguir en contacto con usted. ¿Cómo no? Estamos a la orden cuando sea necesario. Ahí nos encontramos y con mucho gusto. Claro que sí. Gracias, doctor Nieto. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pues, hasta Fer, luego. muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de su televisión, a través de las redes, a través de radio. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo Amanecer. Claro que sí. Que tenga usted excelente día.